y inédita, digamos, en la historia, porque nunca vimos digamos, un neocolonialismo llevado a tal grado como el actual, ¿no? Es decir, con un presidente, un gobierno prácticamente recibiendo las directivas de cómo manejar su política económica desde los Estados Unidos. Eso nunca visto. Es decir, y en este país, fíjate que vivimos alternativas o variantes con las que podríamos compararla, ¿no? En dictadura y en democracia. Digamos, si tomamos los últimos años de democracia, qué sé yo, lo más cercano a esta, digamos, proximidad con Estados Unidos fue en la época de Menem, pero nunca a este grado. El nivel de injerencia. Total, y cuántos viajes hizo el presidente allá, y las expresiones, hasta los gestos del presidente, que realmente son humillantes, ¿no? Así que yo te digo, la situación que vivimos hoy no tiene un antecedente. Y después, por supuesto, todo lo que ha hecho este gobierno en 2 años de destructivo, sobre todo en el tema de desmontar en el Estado áreas completas, muy necesarias para una planificación, para un desarrollo, la ciencia, es decir, todo lo que las áreas que ha tocado, y a su vez el desprecio total por la actividad productiva, la industria. Es decir, nosotros formamos parte como gremio de la Confederación de Sindicatos de la Industria, somos 33 organizaciones gremiales de todas las ramas de producción. Y realmente el panorama que hay en el sector industrial es muy, muy terrible. Empieza por la recesión, que ha generado una parálisis bastante generalizada, y después una apertura indiscriminada de importaciones que en algunos sectores ha impactado enormemente desde el vamos, ¿no? A textil, calzado y lo demás. Y no hay ninguna rama que hoy mantenga un nivel de actividad razonable, ¿no? Hay mucha ociosidad. ¿Eso qué significa? Significa suspensiones, despidos, cierres de empresas. Y bueno, esto ya lo hemos vivido en otros momentos, y qué difícil resulta reconstruir una economía cuando hay un grado de destrucción tan grande. A mí me parece que lo que viene, digamos, en este modelo neocolonial es precisamente quienes desde afuera puedan sostenerlo, sobre todo el capital financiero, a los efectos de quedarse con los recursos naturales. Me da la impresión de que ese es el toque final. Y por supuesto eso necesita más ajuste, y te lo están diciendo. Es decir, no les va nada bien en el panorama político, y sin embargo ellos dicen, bueno, acá viene un tramo más que es consolidar este modelo, no van a decir que modelo de entrega, pero es así, a través de lo que falta de ajuste. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, que son los viejos anhelos del Fondo Monetario, y para la cual instrumentan deuda externa para obligar a los países a ir a esas grandes reformas estructurales. Acá no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer en los periodos donde hubo, digamos, proyectos neoliberales. El menemismo avanzó, pero no lo cerró. El macrismo intentó, no pudo. De la Rúa se fue con helicóptero. Bueno, si lo miramos en términos de celeridad, en 2 años ha hecho cosas que todos esos gobiernos anteriores no habían hecho. Pero me parece que el desgaste político también es mucho mayor. Hoy llega, digamos, un desgaste, porque aparte, para hacer todo eso, lo ha hecho con una fuerza política en donde ha rejuntado de todo, personajes que uno ve, ¿no? Es decir, hoy que inclusive se van enfrentando entre ellos. Por lo tanto, me parece que si hay una buena elección del peronismo, que yo creo que va a ser una buena elección, más allá de la dispersión a veces de fuerzas que tienen, o el internismo que debilita un poco, pero me parece como que se abre una nueva etapa en donde ellos intentarán acelerar con el resto que les quede, y nosotros nos tenemos que poner a discutir seriamente, porque el gobierno va a volver sí o sí al peronismo, el peronismo kirchnerista, porque es el único que tiene consistencia, solidez, y los planteos son de fondo. Hay que ponerse a discutir seriamente cómo vamos a encarar los grandes temas. Es decir, deuda externa es un tema central que hay que ponernos a debatir ahora, de cómo nos vamos a parar frente al endeudamiento externo del país el día que volvamos a ser gobierno,
cómo vamos a frenar este sistema financiero y evasión y fuga de capitales, porque si no, es decir... Bueno, eso es otra de la... Hace un ratito hablábamos, te interrumpo ahí porque me interesa esto, porque hace un ratito fuera del aire charlábamos, ¿no? Con respecto a la caravana que se realizó a la casa de Cristina en el marco del 80 aniversario del 17 de octubre, y planteaba que hubo dos planteos hechos por Cristina. Apenas arrancó, el primero fue la ley de segunda oportunidades, que ya existe del 2015 en el Congreso, y otro de los planteos que hizo Cristina es el tema de la fuga de capitales. Claro. Ese es un tema central. Yo creo que, por un lado, cómo nosotros, desde un Estado que tiene que cumplir el rol que tiene que cumplir, no por nada ahora lo tratan de debilitar y, si es posible, sacar del medio para que el mercado pueda avanzar y definir toda la política con absoluta libertad. Cuando hablan de libertad, carajo, es esa libertad, la libertad del capital de poder moverse salvajemente. Bueno, el rol del Estado es clave, y fíjate vos que aún con los avances que tuvimos cuando fue el gobierno de Néstor y Cristina, no llegamos a dos cuestiones que son de fondo. Por ejemplo, ¿qué rol cumple el Estado en el comercio exterior? Tal cual. Hemos debatido si el Estado tiene que controlar el río Paraná o no, cuando eso es clave. Es decir, no es el yapi del peronismo, pero es el Estado en el sector en donde se genera, digamos, una enorme riqueza que en general está ligada a la exportación. Hoy tenemos todos los puertos en manos de las multinacionales ahí, y tenemos un río, digamos, en donde sabemos que se va un montón de plata, hay evasión, hay todo un mecanismo que, si no está el Estado, eso no lo vamos a poder recuperar y volcar a un proceso de desarrollo económico y social en el país. Y el otro es el sistema financiero. Seguimos con una ley de entidades financieras que viene de la época de la dictadura, que es cuando fue, digamos, primando el capital financiero. Es decir, ahí el sector financiero fue desplazando al sector de la producción, vino desde la dictadura para adelante. Encima se generó el endeudamiento externo, que si vos lo mirás es el nuevo instrumento de dominación que tienen ellos. Ahora, en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Y que se pudo avanzar en muchos proyectos, ¿por qué crees que estas dos cuestiones que planteas, Gringo, tanto lo de la ley de entidad financiera y el control de comercio exterior, ¿por qué no se avanzó? Bueno, en principio porque la prioridad era sacarnos del Fondo Monetario de encima, y Néstor lo hizo, porque mientras estaba el Fondo Monetario, en ningún momento el sistema democrático pudo ser respetuoso de la voluntad popular. Es decir, vamos desde Alfonsín, que lo voltea un golpe financiero, a pesar de que nos echaban la culpa a nosotros porque le hacíamos un paro a Alfonsín, pero vos fíjate que nosotros planteábamos que en el punto 1 de aquella CGT que conducía Saúl Ubaldini decía moratoria de la deuda externa. Claro. Es decir, hay que revisar la deuda externa, hay que ver qué es legítimo, qué no es legítimo, y volcar la mayor parte de los recursos a la reactivación de la economía. Bueno, en función de eso y del programa Los 26 Puntos hicimos todos los planes de acción que hicimos, pero en definitiva a ese primer gobierno democrático lo tumba el hecho de no poder resolver frente a la deuda externa, poder resolver el tema. Vos acordate que hubo un ministro de Economía de Alfonsín que se le plantó al Fondo Monetario, fue Greenspan, y duró unos meses. Claro. Después vino el menemismo y se entregó prácticamente al plan ese y seguimos endeudándonos. Néstor logró ponerle freno a ese condicionamiento y empezar a partir de ahí a proyectar política desde adentro del país, sacándonos el Fondo Monetario Internacional. A Cristina le toca, yo recuerdo en ese momento se hablaba de la sintonía fina, claro, que era precisamente poder avanzar en otro control, por ejemplo, el control de la energía, es decir, recuperar YPF hasta donde se pudiera recuperar, porque si no, no podés planificar un desarrollo industrial, no podés proyectar hasta dónde podés generar recursos en vaca muerta, todo lo que empezó a hacer ella. Y en algunos temas, que son los frentes más difíciles que confrontar, y yo insisto que en parte la debilidad es
en quién terminamos confiando para esas grandes batallas. Por ejemplo, la batalla del Estado controlando el comercio exterior, la batalla de poder manejar el sistema financiero, que en otro tiempo era nacionalización de la banca o era el IAPI en el comercio exterior. Bueno, el problema es que ahí, si no la damos a batalla con el pueblo, con la organización popular, son batallas que no las puede ganar. Y a mí me da la impresión que se buscó medidas intermedias. Por ejemplo, en el sector financiero, me acuerdo que había un debate en ese tiempo, si modificar la ley de entidades financieras o si modificar el estatuto del Banco Central, claro, y que a través del estatuto nosotros pudiéramos controlar los flujos financieros que fueran volcados determinada cantidad obligatoriamente a la actividad productiva, al crédito, lo demás. Eso era parte de un debate nuestro al interior del peronismo, porque algunos considerábamos que modificarse el estatuto del Banco Central no es modificar una ley, y cambian los gobiernos y claro, el Banco Central lo instrumentan como se le da gana, como están haciendo ahora. Bueno, yo creo que no llegamos a esos temas de fondo, y después cuando ya nos trabajaron desde adentro para debilitar nuestra fuerza política, yo estoy absolutamente convencido de que cuando el imperio y la fuerza de las corporaciones que actúan acá antidemocráticas, ¿no? Es decir, nosotros elegimos un gobierno democrático, pero después al otro día los que tienen un poder como para impedir que no podamos hacer determinadas cosas es un poder fáctico, el poder corporativo. Hoy ya es un entramado corporativo, porque está el poder económico, que ya controla gran parte del poder judicial, controla los medios de comunicación, y ahí vemos cómo condicionan los gobiernos. Bueno, a mí me parece que en la última experiencia que hizo el peronismo, lamentablemente, no solo no pudo avanzar, sino que demostró debilidad. Por tomar un ejemplo, lo de Vicentín, claro, cuando se planteó la expropiación, no era la expropiación de una empresa, era entrar en el comercio exterior con una de las grandes jugadores del comercio exterior en grano, pero a su vez a los formadores de precios de los alimentos en el país. Era meternos un poco en el lugar donde esta fuerza corporativa trata de impedir un freno a las corporaciones. Claro, bueno, ahí mostramos debilidad, porque si no lo hubiéramos planteado, bueno, todavía estaba en debate. Al plantearlo y después decir no nos acompaña el pueblo para dar esta batalla, es una demostración de debilidad. Y vos fíjate que el Estado jugó un rol fenomenal en una situación excepcional como fue la pandemia, inclusive ayudando a esas grandes empresas para que mantuvieran al personal y lo demás. Pero cuando salimos de la pandemia, ese sector corporativo es el que empieza a boicotear la política del gobierno, porque son los formadores de precios, son los que generaron una situación inflacionaria, son los que en la otra etapa de este gobierno de Fernández, a lo que debe sumarle la negociación de la deuda externa, donde se genera un debate interno muy fuerte, ese sector que condicionó. Entonces a mí me parece que hoy deberíamos empezar a debatir frente a una crisis de un gobierno que sabe que va a fracasar, que va a provocar un derrumbe enorme, que nos va a dejar una Argentina mucho más condicionada. Hay que debatir para que en el momento que lleguemos al gobierno estos temas sean encarados desde el vamos. Y ahí nos deja una enseñanza esta fuerza que está en el gobierno hoy, porque vos decís, ¿cómo ellos en pocos meses, vos acordate que largaron el decreto ese que reformaba un montón de leyes rápidamente? Entonces vos decís, nosotros para el lado del pueblo y de la mayoría tenemos que hacer lo mismo en el momento en que estamos con la mayor fuerza. Ahora, yo me imagino, mientras te escucho, gringo, voy recorriendo también lo vivido. Yo muchas veces entrevistando a diferentes dirigentes, le digo, uso lo mismo. Digo, che, me acuerdo del acto en River del 2010, si no me equivoco, de CGT, que habló Hugo, Cristina, estaba Néstor todavía. Uno veía esa imagen y dice, bueno, el movimiento obrero volvió a jugar un rol fundamental en la construcción de la política en la Argentina. Y se fue todo al carajo. Se partió la CGT, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Hoy vuelvo al 2025, te escucho y digo, che, sí,
hay una cuestión programática, pero que objetivamente no termina de volcarse. Ahora vamos a una nueva elección de la CGT. Escuché tu intervención en el último plenario, donde ponías hincapié en ese programa. Y digo, ¿dónde está la discusión en la CGT? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es que si en algo le ha ido bien al neoliberalismo, es decir, en todas las incursiones que ha hecho durante distintos gobiernos, por supuesto ha terminado un gran fracaso, de que el neoliberalismo no da respuesta a las mayorías populares, pero si en algo ha tenido éxito es en la fragmentación del campo nuestro, de los trabajadores y otros frentes, y a veces hasta en lo político, donde vos tenés compañeros que piensan casi similar y sin embargo se terminan dividiendo en una discusión de quién arma las listas, quién va en la lista o no va en la lista. Ahí yo creo que trabaja mucho el neoliberalismo y nos provoca un retraso enorme, porque el gran debate en los tiempos, por ejemplo, de Macri, donde nosotros desde la corriente volvimos a instalar el tema de un programa. Teníamos un programa de 27 puntos e intentábamos que lo tomara la CGT. Nos encontramos con que aquellas incursiones del neoliberalismo hacían que algunos gremios, que en la época de las privatizaciones habían pasado a discutir paritarias, negociaciones colectivas con multinacionales que se quedaron con áreas de estrategia, la energía, los teléfonos, lo demás. Es decir, era difícil llevarlos a la unidad del movimiento obrero en defensa de un proyecto de nación. Claro. Porque vos decías, bueno, nosotros tenemos que recuperar el petróleo en manos del Estado, por darte un ejemplo. Y más de un dirigente sindical decía, bueno, pero nosotros tenemos menos trabajadores, pero discutimos con una multinacional, tenemos buenos convenios, tenemos... Y así un buen con el salario, transporte, así con todo. Y eso nos pasó. Entonces yo digo, ahí es un éxito del neoliberalismo que logra, a través de su política económica, fragmentar nuestra fuerza. Por supuesto que nosotros hubiéramos aspirado a que en ese periodo de la década ganada hubiéramos podido reconstruir un poco. Logramos bastante, porque digamos, si uno compara lo que era el compromiso sindical y político de la juventud en los 90, que era un desánimo total, a lo que logramos después de esa década ganada era una participación muy fuerte, volver a creer en la política, empezar a discutir los temas nacionales, pero nos costó bastante y nos sigue costando en el movimiento obrero. Vos fijate que después de recuperar paritaria, discutir durante bastante tiempo, siempre ganándole los salarios a la inflación en la época de Cristina, qué sé yo, camioneros y otros gremios terminaron mal con el gobierno por el tema del impuesto a la ganancia. Claro, sí, sí. Bueno, ese no es solo un problema del gremio, sino un problema también político nuestro, de que hasta qué punto comprometimos también a las organizaciones gremiales en el debate de un proyecto de nación. Es decir, no solo ver de que mejoraban los salarios, sino de alguna manera como para una mejor redistribución teníamos que dar otras batallas con sectores muy concentrados de la economía. Nosotros eso en algún momento y con una cantidad de gremios dimos la discusión, es decir, bueno, cómo en un periodo donde se avanza un proyecto nacional y popular reconstruimos la fuerza del movimiento obrero y lo demás en línea con el proyecto nacional y yo te diría el proyecto de liberación. Nosotros llamamos sindicalismo de liberación porque es una palabra que el sistema trata de sacarla del medio, porque dice, bueno, ya no, liberación era en época donde había dictadura, y no es así. Es decir, vos estás en democracia, pero te condiciona un endeudamiento externo, quiere decir que nuestra lucha sigue siendo de liberación. Hoy parece más claro que nunca. Más claro que nunca, sí, no hay duda. Y bueno, eso cuesta reinstalarlo en la lógica del movimiento sindical. Yo no te digo que todo el movimiento sindical tenía este concepto, pero hubo fuertes corrientes en la concepción de sindicalismo de liberación. En épocas más lejanas, como fue CGT Los Argentinos, que surgió contra un sindicalismo colaboracionista, en ese momento con la dictadura de Onganía, pero también en épocas ya con democracia, con la CGT esa que conducía Saúl Ubaldini, en donde ese programa de 26 puntos era un programa de liberarnos de la deuda externa, liberarnos del poder de la concentración económica. Es decir, hoy yo creo que estamos en un alto grado de dispersión de fuerza. Yo estuve en ese confederal que decís, fijé postura con cuestiones puntuales, es decir, hoy el gobierno quiere destruir la negociación colectiva,
lo mínimo que tendríamos que tener una estrategia del movimiento sindical para enfrentar ese intento de destrucción que no te homologan los convenios colectivos, los aumentos salariales, lo demás, en conjunto. Y estamos medio que librados cada uno a ver cómo resuelve el problema, si firmó un convenio no lo homologa, a ver cómo logra que lo homologuen. Vi alguna de las intervenciones de ese confederal, una fue la tuya. El lunes pasado estuvo acá Paco Manrique charlando con nosotros. Hay un debate en la CGT del balance de la CGT estos 2 años, que aparecía un poco en ese confederal, sí, ¿no? De algunos que dicen, che, pusieron más el diálogo, claro, tuvieron poco en la calle, otros que dicen, no, che, estuvimos en la calle. O sea, esto vamos a cambiar una discusión de si va a ser de nuevo un triunvirato, si va a haber uno solo. Ahora, el fin de semana, Juan Carlos Smith dijo que había que tener un solo secretario general. Bueno, ¿cómo ves vos ese balance de la CGT en estos 2 años de gobierno? No, yo veo que hubo un primer tramo en donde hubo claridad con respecto a que con este gobierno lo único que cabía al movimiento obrero organizado era confrontar, porque estaba muy claro con aquel decreto 70, ya se veía que querían destruir toda no te diría solo los derechos laborales, sino la organización de los trabajadores. Y con el paso del tiempo cada vez quedó más claro, es decir, poder llevarte. Cuando no te homologan un convenio hoy, ¿qué argumento te ponen? Te digo porque nos pasó a nosotros en gráfico. ¿Cómo? Vos llegás a un acuerdo con las pymes gráficas, que la Cámara Empresaria Gráfica es pyme, llegaste a un acuerdo de un aumento salarial y el ministerio no te lo homologa. Cuando vas allá te dice, no, porque hay empresas que no lo pueden pagar. Es decir, la lógica es que cada empresa pague el salario que quiere pagar, que dice que puede pagar. Eso es la destrucción de un instrumento histórico que unifica a los trabajadores por ramas de producción, de servicio, y ahí precisamente es cuando nosotros entendemos que cuando el gobierno mostró cuál era su plan, la lógica del movimiento obrero en su lucha era profundizar. Y ahí hubo una parte del sindicalismo que cuando vino el tema de la ley de base, porque te diría hasta ahí, vinimos con acciones, con medidas. Nosotros aspirábamos a que desde la CGT se empezara a convocar, porque desde un lugar tenés que convocar a un frente de todos los sectores que van siendo golpeados. Sí. Esto en algún momento la CGT lo hizo, porque es la central de los trabajadores. Entonces aspirábamos a que allí se convocara la lucha de los compañeros, digamos, de la educación, la cultura, todos los sectores que venían siendo golpeados, inclusive a los sectores pymes, es decir, porque defendemos un país productivo, no es solo los derechos laborales, sino que haya trabajo, producción y actividad. Bueno, cuando viene la ley de base, un sector de la dirigencia de la CGT considera que algunas cosas se le había puesto freno en ese primer plan de acción y que ahora correspondía darle al gobierno la posibilidad de tener una ley y dialogar en ese marco. El tema es que algunos consideran que en ese diálogo lograron poner algún freno del gobierno en la cuestión de que no elimine las cuotas sindicales, la cuota solidaria, todo eso. La caja de las obras sociales. Y ahí viene un debate, porque nosotros decimos, la visión nuestra, desde el sindicalismo de liberación, es decir, yo en un modelo como este, nos salva la organización de los trabajadores la cuota. No estamos contemplados, sí. Nos salva, porque te va destruyendo las fuentes de trabajo, te va desangrando, es así. Bueno, hay compañeros que consideraban que eso era, por lo menos ponerle un freno al gobierno y que confían en que, como no cierra el modelo de gobierno, en determinado momento se da la lógica de que ya hay cosas que no las puede hacer por debilidad política. Esa es la lógica de un sector del sindicalismo, pero no es de ahora. Eso ocurría en la época de la dictadura, que esto que te comentaba yo, CGT argentino. Pasó en el gobierno de Macri. Pasó en el gobierno de Macri también. Ahora, en el gobierno de Macri lo que nosotros logramos es generar una corriente por debajo. Fue la corriente sindical, fue el Frente Sindical, con Pablo Moyano, con la gente de Lesmata, fue con las dos CTA, te digo, al punto de que lo que no podíamos lograr como CGT,
lo encarábamos desde ese Frentes bloque sindicales, sindicales. sí, sí. Si llegamos a hacer un paro en el 2019, De acuerdo. cuando la CGT decía que no había condiciones para el paro, porque se perdía la hora, se perdía el premio y lo demás, y al mes convocó la CGT. Y es decir, que impulsábamos desde abajo, desde la lucha, la movilización contra el tarifazo y lo demás. Hoy eso generó, cuando la CGT abandona el plan de acción el año pasado, genera una dispersión de luchas, todas en debilidad. Porque fíjate, sin ir muy lejos, la lucha de los estatales. ¿Cuántos puestos de trabajo Sí, se un perdieron montón. uno tras otro? En la ley base a nosotros nos decían, bueno, pero logramos sacar de la discusión en varias empresas que en el decreto 70 las querían privatizar, liquidar. Bueno, entre ellas estaba Casa de Moneda, que nosotros Claro. teníamos 250 trabajadores en la planta de Don Torcuato, y aparentemente aparecía fuera del esquema, como que era una conquista que habíamos logrado de que se achicara el número de empresas. Pero en la ley base se le daba la facultad Sí, especial rienda al suelta, gobierno. sí, sí. Con lo cual, a nosotros, después que abandonamos el plan de acción, la lucha por Casa de Moneda la tuvimos que hacer solo, como gremio. Ya no teníamos una CGT unificando las luchas de los compañeros de estatales, de la industria, de todos los sectores. Entonces, esto es un planteo que uno sigue haciendo en el debate interno del movimiento sindical, porque algunos dirigentes consideran que cuando se abre una mesa de diálogo hay que ir. En todo caso, uno no acordará si no está de acuerdo. Y nosotros lo vemos desde otra óptica. Decimos, cuando hay un plan de acción y uno tiene claro que ese gobierno lo que quiere es destruirnos, no hay que entrar en ningún Nos diálogo porque involucra a sabés todos. que el modelo de ellos no te va a dar margen a ningún diálogo. Entonces, entras en terrenos peligrosos. Por ejemplo, si va un dirigente de la CGT, como ha ocurrido en las últimas semanas, a mesa de mayo, ¿no? Del pacto de mayo ese, y el tema que se empieza a debatir ahí es la reforma tributaria, y junto lo tenés sentado al de la UIA. ¿Vos sabés cuál es la reforma tributaria que quiere la UIA? Precisamente, en gran medida se apoya en Uno reformas de los ejes laborales. centrales del último idea que se hizo a la Mar del Plata, la tributaria y la reforma laboral. Exacto. Ahora, es por eso lo del programa. Es decir, el movimiento obrero tiene que tener una posición propia con respecto a qué reforma tributaria queremos, porque nosotros también queremos una reforma tributaria. Ahora, Pero Gringo, queremos que los impuestos se vuelquen más hacia el sector especulativo financiero, hacia la ganancia, y no hacia los derechos de los trabajadores que te quieren sacar aporte y todo eso. sí, te consulto porque escuchándote que hablas de distintos tipos de visiones de cómo encarar la lucha, yo participé del confederal que se hizo acá en CGT, uno de los últimos, ahí escuchaba como que un sector que más reclamaba, otro sector que decía más no se pudo hacer, etcétera, etcétera. Ahora, vamos al 5 de noviembre, hay elecciones de CGT, y pareciera que no hay una unidad de concepción sobre qué hacer y cómo se va a poder construir una unidad en la próxima conducción de la CGT si por ahí no estamos todavía de acuerdo los gremios en qué hacer hoy en día. Yo creo que vamos, no es lo que uno quisiera, vamos hacia un acuerdo de sectores sindicales, nuevamente, que es lo que cuestionamos una parte del sindicalismo. Bueno, yo escuché a Palazzo hoy, planteaba lo mismo, lo planteó en el Confederal, lo plantea con absoluta claridad Furlan, lo ha planteado Smith hace unos días. Es decir, nosotros creemos que la unidad se tiene que dar en función del plan de acción que tiene que tener la CGT y en base a este programa. El programa son puntos concretos, puntos muy coyunturales, por ejemplo, el que tiró Cristina el otro día es un punto clave sobre la realidad que vive gran parte de la familia trabajadora hoy en día, el endeudamiento, y puntos de fondo, que vamos a hacer. ¿Qué posición tiene el movimiento sindical con respecto a la deuda externa? Que es mucho más delicado que antes que estuviera Milei. Y todo esto que viene, que está haciendo Trump y lo demás. Es decir, empujar desde el movimiento obrero el debate sobre esos grandes temas, tomar postura para que en el momento que recuperemos el gobierno, que de última es el único punto en donde empezamos a recomponer la situación, no estemos debatiendo entre nosotros si le está bien la negociación de la deuda externa o no, que nos pasó en la última experiencia que tuvimos. Yo creo que vamos hacia un congreso en donde va a primar esa idea de que, bueno, si los sectores, sobre todo de los grandes gremios, se ponen de acuerdo en un triunvirato, en 3 nombres, mantenemos la unidad del movimiento sindical. Y hoy es importante mantener la unidad. Yo relativizo eso, porque digo,
si la unidad es un acuerdo de sectores y después no está definido cómo vamos a actuar y se define en una mesa chica después de los grandes gremios, la unidad es relativa. Hay un tema ahí, Ringo, que... a ver, uno dice a veces, che, hay sindicatos que están etiquetados, ¿no? Pareciera la discusión también. Hay una primera discusión, la teníamos con Paco la semana pasada, es si hay algunos sectores que plantean que hay que reformar el estatuto y que la elección de la conducción tiene que ser de los secretarios generales y no de la forma que está haciendo, que se juntan 5 gremios y te definen por la cantidad de congresales quiénes son los secretarios generales. Después inevitablemente me pasa, yo estuve el jueves pasado, por ejemplo, en la CGT, y escuchaba a los compañeros que hablaban en el streaming de Azopardo, que estaba ahí en vivo, y no podían mencionar la palabra Cristina. Y yo digo, che, pero es un factor de división hoy lo que está pasando en la situación política por arriba, en el peronismo, ¿no? Que parece más una discusión de quién conduce, donde se deslegitima a Cristina, donde en una fecha como el 17 de octubre tenés a tu principal dirigente y conductora del PJ Nacional presa. Yo veo que la discusión de una unidad de la CGT viene más desde lo político que en lo programático. ¿Cómo ves? Porque te aparece, pues te dicen, estos gremios son los gremios de Cristina, ¿viste? Que se dicen, los gremios cristinistas. Lo que pasa es que está íntimamente relacionado lo político con el posicionamiento personal, porque en general los gremios que toman distancia de Cristina, vos fíjate que en lo político van a estar más cerca de un dirigente político que sea a lo mejor más conciliador, más dialoguista y lo demás. Inclusive con Axel, porque hoy ha llevado a tal punto de que decir, bueno, si Axel está distanciado de Cristina, hoy apoyemos a Axel. Y vos sabés claramente, porque fueron ahí. Pero vos sabés claramente que hay dirigentes que están ahí hoy, que si mañana surge una alternativa con esto de Provincia Unida, Schiaretti, van a estar más cerca de eso. Entonces, en el fondo hay una cuestión política, porque los gremios que respetamos y planteamos una lealtad a Cristina, lo estamos haciendo a la última experiencia que tuvimos los trabajadores, en donde realmente poníamos el eje en la producción, en el trabajo, en los buenos salarios, en todo lo que es beneficio para la clase trabajadora. Entonces, y ojo, esto yo te lo digo desde lo sindical, pero también se lo planteo a los sectores pymes, porque tienen un rechazo a Cristina por lo que es la política de profundizar un modelo y lo demás, que terminan buscando otro camino. Y cuando vos le decís, ¿cuándo ustedes hicieron las mayores inversiones en maquinaria y demás? Y con los créditos del Bicentenario. Y claro. Sí, y bueno, con Cristina. Bueno, ¿cuándo ustedes tuvieron el récord en la producción de libros, por ejemplo, en gráfico? 2014, 128 millones de libros hicimos en un año. Era un récord que volvía a los años 50 de Perón. Yo lo saco siempre en promedio y digo, 3 habitantes, un libro por cada 3 habitantes y medio, eran los años 50. Que teníamos 15 millones de habitantes y se produjeron 50 millones de libros. Después caímos y cuando Néstor agarró el gobierno teníamos producción de 30 millones de libros. Estoy hablando de libros, no diario y revista, que por ahí la tecnología hizo que se perdiera el hábito de la lectura en papel. Pero el libro no se ha perdido. No. El libro digital sigue siendo una franja chiquita dentro de la producción. ¿Por qué? Porque hubo política de defensa de la cultura que repercutía en la distribución de libros. Recuerdan ustedes, decía, hasta en las canchas se distribuían libros, es en las escuelas, en los programas, los manuales y lo demás, y el poder adquisitivo que te permitía, yo quiero comprar un libro, la novela esta, el otro, y lo podías hacer. Y una política de defensa de la industria. Entonces, fíjate la combinación de factores cuando hay un programa político de gobierno que defiende varios aspectos, el cultural, el tema productivo, la industria nacional. Vos fíjate que ahí nosotros implementamos un par de medidas en ese periodo
que frenó todo lo que era el negocio de impresión de libros en el Las exterior. editoriales, sí. ¿Te das cuenta? Que no era que beneficiaba al que compraba el libro, porque el libro acá se vendía al precio, una novela de, qué sé yo, de cualquier autor internacional, se vendía al valor de cualquier de mercado de acá. Y lo imprimían afuera más barato, Chile y en otros lugares. Pero hubo una política de defensa de la producción nacional y con eso recuperamos y llegamos a 128 millones. Entonces yo les digo a veces a los pymes, ¿cuándo tuvieron ese récord? Cómo pudieron reactivar sus empresas porque el trabajador tenía un peso más en el bolsillo y podía consumir y lo demás. Y sin embargo, hay, digamos, todo un prejuicio que le genera un rechazo a eso que puede ser kirchnerismo, Kicillof, Cristina. Y hay una parte del peronismo, y que ahí entran algunos dirigentes sindicales, que también están en esa lógica, la lógica conciliadora. Lo que pasa es que terminan del otro lado, porque cuando vos hablás con algunos dirigentes y le decís, pero nuestra verdadera fuerza está en la organización de los trabajadores, hay algunos de ellos que no creen en eso. Piensan que tienen que tener un buen vínculo con la UIA porque es parte del poder, que tienen que de vez en cuando pasar por la Embajada de Estados Unidos, porque ahí es como que tienen digamos, algo que los ampara, ¿no? Hasta en época como esta, donde vos ves lo que está haciendo Estados Unidos, decís, ¿qué hace un dirigente sindical sacándose una foto con el embajador de Estados Unidos? Y si sabe que no van a apoyar a los trabajadores los planes de Estados Unidos. Pero hay en la cabeza de algunos dirigentes, está muy metido esa lógica, yo le llamo de un poder prestado, es decir, y de alguna manera que dejan de confiar en la fuerza que tiene el movimiento trabajador organizado y buscan, digamos, algún tipo de entendimiento con otros factores de poder. Y ahí vienen las contradicciones, porque algunos de ellos buscan conciliar algún tipo de reforma laboral, por ejemplo, y vos decís, ¿cómo van a conciliar con la UIA una reforma laboral? Sabés que... Bueno, que hoy que uno ve el gobierno la semana que tuvo, la semana pasada, y de repente te sale con una propuesta de reforma laboral. Claro, o sea, no pierde esa ofensiva. No pierde. Ahora, me parece, está bueno lo que plantea Gringo, porque una de las críticas a la CGT o a la dirigencia sindical, que yo lo vi el jueves pasado lo vi, se los contaba yo con preocupación, porque digo, che, se montó un acto, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. El mapping. Y no había ni media cuadra de trabajadores. Digo, ¿no? Lo que representa, digo yo, una crisis ahí que mucho se cuestiona desde lo sindical el gobierno de Alberto, diciendo, che, loco, se iba todo a la mierda y la CGT no hacía nada. Y desde lo político había un sector que veía bien apoyar a Alberto, incluso hasta decían lanzar el albertismo, ¿no? Claro. En contra de Cristina. Bueno, camino al 26, digo, ¿cómo ves que se va? ¿Crees a ver que esto es una simple pausa de acá al 26, digo, a la interna del peronismo? ¿O crees que después del 26 se puede llegar a volver a abrir el debate? No, yo creo que hoy es tan dramático lo que enfrentamos con Milei, con Trump, con todo lo que tenemos, digamos, y está golpeando tan fuerte en todos los sectores que, por supuesto, que una contundente victoria el 26 facilita el camino a que, bueno, hay una expectativa ya no de derrota, que a veces las fragmentaciones, las divisiones provienen de derrotas. Es decir, bueno, perdiste y hay una desesperanza y cada uno critica más de dónde venimos y por qué hicimos mal esto, lo demás. Hoy te ayudaría a decir, bueno, se genera un nuevo, que de hecho ya se generó con la primera elección en Provincia de Buenos Aires, esperanzador. Y a partir de allí te lleva a discutir ya, digamos, bueno, los temas concretos. Y en el movimiento sindical hay un tema, en esto que yo te decía, el neoliberalismo, entre otras cosas, el éxito ha sido la fragmentación. En el terreno del trabajo ha generado una fragmentación de fondo, estructural, que es trabajadores sindicalizados y trabajadores informales. Sobre eso trabaja el propio modelo, porque te dice, no, estos trabajadores, el 40% de los trabajadores no tienen formalidad, porque están muy protegidos con leyes de hace 70 años, los trabajadores que están en el sindicato. Entonces nosotros tenemos que romper eso. ¿Cómo lo rompes? Bueno, claro, ahí está. Una cuestión de la CGT es que hoy tendría que volver a asumirse
representativa de la totalidad del mundo de trabajo. Es decir, no solamente de los que están sindicalizados. Que ha habido algunos acercamientos, por ejemplo con la UTEP, hacer algunas acciones en conjunto, pero no hay un planteo político de la CGT de decir, todos estos trabajadores, hoy nosotros los tenemos que representar. A ver, que incluso me acuerdo cuando se conformó la UTEP, incluso había una discusión hacia dentro de la CGT, pero totalmente, si había claro, que unirse o no, porque representaba o organizaba algunos sectores sindicalizados, claro, también, la misma rama, claro, digamos, claro, ¿no? claro. Fue también toda una discusión. Pero por ejemplo, gremios como el nuestro, que en los años, fines de los 90, el 2000, enfrentamos las crisis de las empresas, planteando la experiencia de la empresa recuperada por los trabajadores, y armamos cooperativas. Claro. Y al día de hoy son compañeros cooperativistas, nosotros tenemos alrededor de 20 cooperativas gráficas. La UOM también, ¿no? Sí, la UOM cooperativa. también tiene, Curtidores tiene algunos Curtidores ejemplos. también. Bueno, nosotros decimos, la realidad esta que nos generó la crisis económica y lo demás hace que el trabajador hoy pueda tener distintas formas de relación, no solo la relación de dependencia. Bueno, puede seguir pensando, solo puede estar sindicalizado, tiene una relación de dependencia. Claro. ¿No? Pueden ser Claro, cooperativistas sí, sí. y tienen que estar. Claro. Tal vez no cobren el salario de convenio porque enfrentan una situación crítica y lo demás, pero tienen que tener, los compañeros tienen que estar en la obra social, tienen que estar en los consejos directivos de los gremios. Nosotros, de hecho, esa experiencia la hemos hecho y no hay limitación para eso. Y sin embargo, hay mucho prejuicio en algunas organizaciones sindicales de que ese es otro mundo, inclusive prejuicioso con las cooperativas, el cooperativismo y lo demás. Gringo. Yo creo que tenemos que revertir eso, y el movimiento de la CGT fuerte se abarca todo, ¿no? Se abarca la mitad de los trabajadores. Claro, si no quedaría como tiene que reunir ciertos requisitos que ya no va más, Claro, ¿no? y- Estar en un establecimiento, estar afiliado, claro. Pero aparte de desconocerlo como trabajador. Tal cual. es Gringo, trabajador. justamente ahí va de lleno, me gustó como lo decís porque tiene que ver con eso, digo, con la identidad del trabajador atado solamente a la relación de dependencia, digo, el avance tecnológico, los tiempos, el mundo laboral, la reorganización de la configuración social y económica de la sociedad en su conjunto cambió, ¿no? Digo, ahí creo que está el primer eslabón de trabajo y hablo como delegada gremial y como trabajadora también que digo, estamos enfocados hoy claramente al 26 porque es el primer punto de inflexión donde tenemos que marcar un freno al gobierno, ¿no? Pero después, el mundo obrero organizado, ¿cómo nos reconfiguramos en este mundo conflictivo en donde hay un plan de desmantelamiento de la industria, del trabajo, hay un plan de precarización, digo, el presidente lo dijo, estamos a un par de días de noviembre, dijo, vamos por la reforma y vamos por los convenios, también lo dijo. Digo, ¿cómo el trabajador y el mundo obrero organizado se reconfigura y cómo reconstruimos esa identidad del trabajador o el trabajador en sí, digo, ¿no? Porque lo que se está apuntando no es solamente a nuestros convenios, sino a nuestra propia identidad, la del trabajador y trabajadora. Claro. Por eso, lo primero es qué Argentina nosotros pensamos que hay que reconstruir. Si nosotros pensamos que es una Argentina chiquita y nosotros decimos, bueno, acá la tecnología ha desplazado, nos va a generar más puestos de trabajo formales y lo demás, ya estamos derrotados del vamos. Si nosotros pensamos una Argentina en toda la riqueza enorme que tiene, en todo lo que podemos agregar de valor a todos los recursos que tenemos, porque no estamos en un país desértico, estamos que tiene, digamos, economías regionales con riquezas particulares en cada lado. Si nosotros pensamos de que no podemos revertir la fuga de capital, entonces decimos, ¿dónde están los recursos para hacer 4 millones de viviendas? Y claro, están, que se van afuera. Sí. Si vos lo volcás a la inversión y creás 4 millones de puestos de trabajo, imagínate el desarrollo industrial que tenés. Porque hace 4 millones de viviendas, mueve Todos un montón podríamos de acceder a sectores. la vivienda. Y si alguien accede a una vivienda, después esa vivienda hay que llenarla de elementos que hacen a la vida de una familia. Imagínate vos, pero el sistema trata de colocarnos en la postura de decir hay cosas que no las va a poder cambiar. Y a veces entran los propios compañeros, ¿viste? Nos pasa cuando planteamos la economía popular, hay que plantearla como una economía de coyuntura, pero mirando a volver a la economía social que era que planteaba el peronismo. Claro, sí, sí. Si no, nosotros mismos entramos en la lógica del neoliberalismo y decimos, bueno, esto no lo vamos a poder modificar. Y yo creo que hay que volver a ese concepto de todo lo que puede ser nuestro país,
al debate de la política internacional, que hoy es como que, bueno, acá, mirá, ahora nos alinearon con Estados Unidos y está el acuerdo con la Unión Europea y lo demás, y nosotros tenemos que reinstalar que hoy el mundo está avanzando en acuerdos bilaterales, de cooperación, de desarrollo. Esos países que están en el BRICS le dan un valor al rol del Estado clave. Es un poco la lógica. Si uno mira a China con 15 planes quinquenales, ya la lleva, y nosotros decimos, ¿nosotros por qué no pudimos? Y no pudimos por la violencia, por el odio, por la represión. Cuando China hace su primer plan quinquenal, nosotros ya teníamos 2 acá. Ahora, lógico, si hubo en el medio un golpe de Estado en el 55, después 18 años de proscripción y lo demás, nosotros hoy no podemos tener un plan quinquenal. Hay que cambiar esa lógica de decir, no, esto no lo podemos modificar. Eso es central. Y tener el plazo del tiempo, ¿no? Porque digo, tenemos que tener un plan de acción, nos quedan 2 años de gobierno y hay que tener un plan de acción para después del 26. Pero es que yo creo que cuando nosotros nos enfocamos en eso, en qué país sabemos que podemos hacer, dejamos de ser solo resistencia y pasamos a ser propositivos. Es decir, bueno, acá vamos a unir cada vez más sectores y bueno, yo no sé si vamos a tener que esperar al 2027, porque si tuviéramos unidad de todos los sectores golpeados en este momento, me parece que así como se fue de la Rúa, se iría Gringo, 15:02 se nos pasó volando la entrevista, unos lindos, ¿qué estuvimos? 40 minutos charlando. Tremendo. La verdad, muy interesante, Gringo. Creo que el mejor especial de 17 de octubre, haberlo traído al Gringo para nosotros y hacer un repaso de toda esta problemática política de la Argentina. Así que, Gringo, te agradecemos muchísimo estos largos minutos con nosotros y bueno, nos estaremos reencontrando nuevamente. Dale, ha sido un gusto. Che, nosotros nos tenemos que ir. Sí, ya está. Programón, Cata, ¿querés venir acá si nos despedimos? ¿O te querés quedar ahí? Como vos quieras, nos despedimos acá con el Gringo sentado y nos reencontramos el próximo lunes, acá a la misma hora, de 13 a 15 horas, post elecciones. Así que vamos a estar analizando todos los resultados y seguramente con algún invitado especial también. Gaby, agradecemos a todos los que nos escribieron, que no nos alcanzó bueno, el no los tiempo, pudimos leer. pero que nos bueno, sigan gracias. en @ cielo por asalto. Ahí Cielo está, por asalto. YouTube, @cielo por asalto YouTube, suscríbanse, activan la campanita y también en Instagram. Así Y nos que encontramos. los estamos leyendo y gracias por los comentarios. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Adiós.